Muy buenos días, aquí estamos y ni qué decir, wow, señores, mira cómo es que estoy, qué calor, pero estoy echándome fresquecito con este periódico para mostrarles a ustedes. Ese es el periódico Panorama Impreso y lo presento porque aquí en Panorama Impreso, bueno, pues me permito, como les decía ayer, tratar algunos temas en profundidad, por ejemplo, como este. Mírenlo aquí. Adivinen quién es este. ¡Wow! Celso Marrancini. Por cierto que estoy grabando, estoy haciendo esta transmisión y no hay energía eléctrica. Porque esta es la de nunca acabar, como le contaba en el día de ayer. ¡Wow! Deudas millonarias con el tema de las distribuidoras. Cuentas que no cuadran al señor Marrancini, la crisis del sector eléctrico dominicano, señores, con más pérdidas, con deudas que son crecientes, con interrogantes sobre el futuro energético. Y este señor, hablándome de que va a reducir el déficit financiero, que está en 1.800 millones de dólares, según él, el próximo 2028 lo reduciría, dice él, a 500 millones de dólares. Y eso sabe perfectamente el señor Celso Marrancini que es totalmente imposible, porque los datos que él compartió precisamente en el último informe y que fueron publicitados en las páginas web de las distribuidoras durante el primer trimestre de 2025 nos colocan demasiado lejos de las pretensiones de Celso Marrancini, muy, muy lejos. Y para eso entonces no hay que hacer grandes cálculos, como decimos nosotros en este trabajo, que yo les quiero invitar a que lo busquen en Panorama, porque hay cuentas que simplemente no te cuadran. Y no te cuadran por muchas razones. Hay muchas incongruencias financieras que definitivamente pueden tener muchas explicaciones. Puede haber errores en los registros, pueden haber datos que sean imprecisos, pueden haber omisiones o simplemente matemáticamente no se ha sentado a hacer los cálculos y por eso las cuentas no te han dado. Entonces, en el caso de este señor, con un simple ejercicio matemático que haciéndome acompañar de mi querido amigo y experto en el área, Bernardo Castellano, bueno, pues entonces pudimos ver que definitivamente en estos momentos donde las distribuidoras representan el 40% del déficit fiscal del gobierno, con una situación y unos argumentos utilizados por el señor Zar del sector eléctrico para justificar el llamado paquetazo fiscal, bueno, en este caso del gobierno, pues es poco lo que pueden hacer y es poco lo que pueden ayudar. Las cifras nos suman, ¿por qué? Porque en este 2025, muy lejos de rendirse, Marrancini presentó como un avance la recuperación, según él, de 409 millones de pesos mediante operativos contra el fraude eléctrico. Entonces, un análisis elemental respecto a esta cifra y a lo que él había dicho en una exposición que había hecho ante ANGE, los jóvenes empresarios, el ritmo de esta recuperación resulta simplemente insuficiente. Y haciendo ese cálculo simple, que ustedes pueden tomar una hojita y un lápiz para hacer el cálculo, si nosotros partimos, ¿no? Tomen nota, de un déficit que es de 1.800 millones de dólares en 2024, tendría que reducir 1.300 millones en 3 años para llegar a los 500 millones que ha proyectado Celso. Si el ritmo de recuperación actual es de 409 millones de pesos, estamos hablando pesos, equivalente a unos 6.8 millones de dólares. Y le estoy diciendo que el déficit financiero es de 1.800 millones de dólares, no de pesos. Entonces el proceso tomaría matemáticamente más de 192 años y eso lo sabe el señor Celso Marrancini. Sí, 192 años, así mismo, aunque les resulte un poco complicado. O sea, que es una lentitud que sugiere una ausencia de estrategia estructurada y efectiva para enfrentar el problema, tratándose
del funcionario con más poder del sector eléctrico. Entonces, yo quiero volver a sugerirles a ustedes que ustedes busquen ese trabajo, que agarren las cifras, que busquen los números, además de otros temas interesantes, por supuesto, que trae Panorama, como por ejemplo el tema de las herencias bloqueadas por entidades bancarias, o sea, el dinero de los que se mueren, que simplemente sirve para sostener el negocio de los que son vivos, y hay muchos que son vivos, que definitivamente les va muy bien. Y mientras eso ocurre, las perspectivas y expectativas, señores, de que este panorama pueda cambiar respecto a quienes administran la cosa pública, parece que se pone como que muy lejos. Y cuando tú ves las formas de actuación de quienes pretenden ser el relevo, frente a la administración pública, entonces uno termina lleno de desesperanza. Por ejemplo, en el caso del partido oficialista, las candidaturas a presidencial están, señores, están cada cual desde sus trincheras, total y absolutamente divorciado de estos problemas y de los problemas que afectan al país. Es una cosa increíble, pero no solamente de los partidos políticos, yo pienso que de toda la sociedad organizada, entre comillas, porque si tú te vas a sectores como el empresarial, como el eclesial, como el militar, o sea, todos los que son incluso poderes permanentes están bastante lejos de lo que son los problemas de la gente. El presidente en la semanal, en el día de ayer, hizo una especie de propuesta de normas, ¿no? Para que, sin hacer una declaración oficial, para hacer una especie de árbitro respecto a todos estos problemas. Sin embargo, hay quienes, en tanto hay una cantidad demasiado grande de personas que aspiran a la candidatura presidencial por el oficialista Partido Revolucionario Moderno, tienen muchas preocupaciones, y esas preocupaciones, bueno, pues las han externado. Y dentro de esas preocupaciones hay ideas que simplemente no cuadran y que son muy malas, o que quizás han llegado un poco tarde, y quiero referirme al caso del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, cuando él hablaba a los aspirantes presidenciales del PRM, a quienes les ha pedido que bajen el perfil el perfil público, ¿no?, de sus actividades, que de manera extemporánea lo están utilizando, y es como si estuvieran dando patada voladora, como decía la Morena Salazar en el día de hoy, así mismo, como a tontas y a locas que no tienen nada que ver con lo que son los problemas del país. Entonces, él cree que deben circunscribirse a lo interno de la organización para que se pueda preservar algo que parece se les está olvidando a los PRMistas, que es el tema de la unidad partidaria, y que eso fue lo que hizo posible la victoria de ellos, la victoria electoral en el 2020 y en el 2024. Entonces, el temor no solamente del alcalde de Santiago, sino de otros dirigentes del PRM, al igual que y otros dirigentes en el partido de gobierno, que la contienda interna por la candidatura presidencial que va ya hacia 2028, pues pueda simplemente quebrar, ¿no?, esa unidad partidaria, cuya principal consecuencia sería, y eso lo saben muy bien los PRMistas, porque vienen del antiguo PRD, que fue una práctica muy repetitiva, simplemente lo que ocurriría es su salida del poder, como ya ocurrió, por ejemplo, con el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2020. Si bien es cierto que ahí hubo muchos elementos que gravitaron, el punto fundamental fue precisamente la división en lo formal del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, por esto es que algunos dirigentes han propuesto que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia de esa organización a partir del 2026, cuando se celebrarían entonces las elecciones internas en las que se escogerían al candidato presidencial, y esos que han hecho esta propuesta, bueno, parece que están convencidos de que el liderazgo del presidente Luis Abinader se va a mantener flotando, ¿no? Y por supuesto mantendría también al Partido Unido. El problema está en que eso podría ser muy conveniente, claro está, para el partido oficial y para el propósito de preservar el poder, evitando esas rebatiñas internas tan usadas y tan heredadas en el PRM del viejo PRD, siempre posibles en un partido que tiene su historia. Entonces, que eso se convierta de plano también en esta coyuntura en el peor enemigo,
pero no es para el resto del país, que quieren ver al presidente Abinader concentrado en llevar con mucha firmeza las riendas de la nación, que está bastante complicado, y no perdiendo su tiempo y sus energías como árbitros en una garata que puede hacerse garata sin puño de sus compañeros de partido. Participación Ciudadana ha mostrado su preocupación en ese sentido. Y lo dijo públicamente en un comunicado de prensa, porque considera que si eso ocurriera, se arrastraría a todo el aparataje presidencial a favor del partido oficial, en este caso del PRM, de sus candidatos, y eso colocaría entonces al oficialismo en una ventaja bastante clara respecto a las demás organizaciones que participarían en las próximas elecciones. Esa ventaja, hay que decirlo, es una muy grande tentación para el PRM y para las intenciones de quedarse en el poder, y de ahí entonces las presiones para que el mandatario pueda asumir la presidencia de la organización política, que de paso está prácticamente huérfana. Pero eso no es lo que le conviene al país. Tampoco, creo, es lo que le podría convenir a la democracia dominicana. Sin embargo, ahí está. Ese es el gran reto para lo que puede venir y que viene ya rápidamente, que son las elecciones de 2028, con una caterva de aspirantes dentro del oficialismo, con unas campañas y un proselitismo desde sus entidades, desde las entidades que dirigen de manera extemporánea, y eso puede convertirse en un problema si ellos no superan viejas herencias de rebatiñas que terminan con la división partidaria y por supuesto con la salida del poder, que cuando lo han hecho ha sido por periodos bastante largos, y uno ha asumido que a estas alturas había sido una experiencia aprendida. Ojalá que así sea. Vamos a ver entonces qué va a ocurrir en los días por venir. Mientras tanto, a ustedes vamos a pedirles que le den like a esta transmisión y que la compartan. Suscríbanse, porque hay mucha gente de los que están ahí que nos siguen, que comentan, pero no se han suscrito. Suscríbanse para que nos sigamos fortaleciendo. Gracias, GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Suscríbanse, y mañana, que ya es la mitad de la semana, nos volvemos a reencontrar en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras.